Hermanos, en estos días hemos estado hablando acerca de la madurez cristiana. Ese es el tema. Dios quiere llevarnos a la madurez. Él quiere que podamos seguir creciendo como iglesia, como cuerpo de Cristo. Hay tantísimo más por delante y eso es fascinante. La vida cristiana es todo menos aburrida porque hay mucho más conocimiento de Dios, hay mucho más fruto del Espíritu en términos de amor, gozo, paz, paciencia, etc. Hay mucho más de contemplación de su gloria, de experiencias con Él, de servicio cristiano. La vida cristiana es una vida de gloria en gloria. La vida del justo es como la luz de la aurora, ¿no? Que siempre va en aumento hasta que el día es perfecto. Por lo tanto, Dios en estos días nos ha estado llamando a la madurez. Pero me dejé, yo creo que una de las preguntas más importantes, me las dejé para el final, para hoy. Me las dejé para responder hoy. Hoy lo que quiero hacer en el sermón de hoy es responder a esta pregunta. ¿En qué consiste la madurez cristiana? ¿En qué consiste? Podríamos hablar en términos de semejanza a Cristo. La madurez cristiana implica el reflejo del carácter de Jesús manifestado en nuestras vidas, eso es correcto, pero ¿en qué consiste? ¿Cuál es la virtud propia, la virtud cristiana propia que caracteriza al maduro, que muestra que tú has llegado a la madurez? O, haciendo la pregunta de otra manera, podríamos decir, ¿cuál es la medida de la madurez cristiana? O sea, yo quiero salir de este lugar y quiero que me des una medida, quiero que me des una plomada, un algo para evaluar realmente y para poder seguir creciendo al salir de este lugar, porque yo quiero seguir creciendo. Bueno, ¿cuál es la medida de la madurez cristiana? Y hermanos, para responder a esta pregunta, quiero deciros que vamos a ir a uno de esas cumbres bíblicas, a uno de esos textos que son los más altos, ¿no es verdad? Toda la Biblia está llena de tesoros, llena de riquezas, pero hay algunos lugares donde realmente tú pierdes el aliento solamente con la mera lectura de lo que está ahí. Quiero ir a uno de los textos bíblicos que yo más amo, a los que voy constantemente porque considero que son un tipo también de brújula para mi propia vida, y es Primera de Corintios, capítulo 13. Algunos ya lo sabían, ¿sí? Primera de Corintios, capítulo 13. Vamos a leer Primera de Corintios 13 entero. Y me parece el mejor lugar para cerrar este tiempo juntos, la verdad. Dice así la palabra del Señor. Dice, si yo hablase en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o como címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece. No hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, toma nota. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen la fe y la esperanza y el amor, estos tres,
pero el mayor de ellos es el amor. Segundo viaje misionero del apóstol Pablo, acaba de salir de Atenas. El tiempo en Atenas fue bastante difícil, no fue fácil. Predicó en el Areópago, tuvo la oportunidad de dar testimonio valiente de la fe en medio de la cultura greco-romana de su tiempo, pero salió de aquel lugar seguramente agotado. Y no solamente agotado, él estaba solo. Cuando llega a la ciudad de Corinto, ciudad portuaria, ciudad importante del mundo greco-romano de su tiempo, donde gobernaban diversas filosofías, donde era una ciudad politeísta llena de dioses, llena de promiscuidad, orgías sexuales, era un lugar difícil, pero el apóstol Pablo, como buen misionero, llega a aquel lugar para plantar la bandera de Jesucristo. Y como él solía hacer, cada vez que llegaba a un lugar, el primer lugar al que iba, ¿cuál era? La sinagoga, ¿no es verdad? Él buscaba una sinagoga porque era el puente más directo e inmediato para poder predicar el evangelio aún en la realidad gentil. Y va a la sinagoga y empieza a predicar a Cristo. Estaba solo, no tenía dinero. Gracias a Dios, el primer matrimonio que se encuentra en aquel lugar fueron Áquila y Priscila, que habían tenido que huir de Roma porque el emperador romano Claudio había expulsado a los judíos de aquel tiempo. Y mira la providencia divina, que Pablo, estando solo, afligido y sin dinero, se encuentra este matrimonio tan querido que tenía el mismo oficio de Pablo. Eran hacedores de tienda. Por lo tanto, Pablo, para poder mantenerse, empieza a trabajar, porque todavía no le habían llegado los recursos de la iglesia de Filipos, que más adelante le llegarían y a partir de ellos él podría dedicarse plenamente a la predicación del evangelio. De todos modos, no fue un tiempo fácil. Pablo predicó en la sinagoga y el fruto no fue muy halagüeño. En realidad, hubo gran oposición. El texto bíblico nos dice en Hechos capítulo 17 que blasfemando se oponían al mensaje de Pablo. De modo que Pablo sale de aquel lugar afligido, pero Dios en su providencia, en medio del quebranto de Pablo, envía a Silas y a Timoteo para que lleguen a aquel lugar. Y fíjate qué interesante, al lado de la sinagoga había una casa de un tal Justo que abre sus puertas para que en aquel lugar Pablo pudiese seguir predicando el evangelio ahora a los gentiles de la ciudad. Y fíjate qué interesante, a veces pensamos que Dios no está haciendo nada, que Dios no estaba haciendo nada en la sinagoga. Pero en la sinagoga el líder se llamaba Crespo. Y se nos dice que mientras Pablo predicaba en la casa de Justo, Crespo, líder de la sinagoga, con toda su familia se convierten. Qué bonito es eso, ¿no es verdad? Increíble. Pero no solamente eso, se nos dice que muchísima gente, muchos gentiles, vienen a Cristo a través de la predicación del apóstol Pablo. La presión era agresiva, la persecución no había cedido. Pablo siente temor en su corazón, de modo que el Señor se le aparece por la noche y le dice: Pablo, no temas, sigue predicando. ¿Por qué? Porque yo tengo mucho pueblo en este lugar. Y Pablo sigue predicando en aquel lugar y seguramente en esa ciudad nace la iglesia más grande de todas las que Pablo había plantado hasta el momento. Una iglesia enorme, muchísimos gentiles vienen a Cristo y Pablo pasa en aquel lugar 1 año y medio, que para aquellos que conocéis el ministerio de Pablo sabéis que 1 año y medio en un lugar era mucho tiempo. Pablo no solía pasar ni siquiera 1 año en un lugar, plantaba iglesias y seguía adelante, pero 1 año y medio Pablo estuvo en aquel lugar predicando, enseñando, discipulando, guiando al pueblo de Dios en la palabra. Después él tiene que salir en aquel lugar porque le acusan delante de los gobernadores de estar enseñando tradiciones contrarias a la práctica romana. Él tiene que irse de allí, pero la iglesia sigue adelante. Y esa iglesia a la que Pablo escribe la primera epístola a los Corintios. Ahora, hermanos, tengo que decirlos que esta iglesia preciosa que Pablo plantó llegó a ser una de las iglesias más conflictivas de las que tenemos registro en el Nuevo Testamento, de las más difíciles. En ella encontramos todo tipo de problemas. O sea, pastorear esta iglesia hacía falta mucho amor, pero mucho amor, de verdad, para pastorear. En primer lugar, era una iglesia llena de divisiones partidistas. Algunos decían: hey, yo soy de Pablo. Nadie tiene el conocimiento teológico, doctrinal que tenía Pablo. Es un fenómeno, es verdad, tal vez no hable como los demás, no es un pedazo de predicador, hay que decirlo.
La gente se duerme de vez en cuando predica, pero hey, ¿qué conocimiento tiene este hombre? Pero ahí llegaban los otros de la iglesia y decían, no, yo soy de Pedro. De Pedro, es que Pedro, mira, Pedro cuando pasa, la sombra de Pedro cura a los enfermos. Eso sí que es poder. Y luego llegaba la tercera facción que decía, no, yo Pedro, Pablo, no, yo soy de Apolo. Ese es el predicador, ese es el apologeta, ese se los come todos. Cualquiera que viene en contra de la doctrina cristiana escucha a Apolos, la vehemencia con la que confronta el error, nadie la tiene. Y luego estaba aquel sector de la iglesia un poco más espiritual, ¿no es verdad? Un poquito más espiritualoide. No, nosotros somos de Cristo. Esos son los más peligrosos, ¿no es verdad? Porque no se dan cuenta de que también operan facciones, pero lo hacen a partir de una falsa espiritualidad. Pero imaginaos, hermanos, estar en una iglesia en la cual la gente está pensando a partir de esos parámetros. Divisiones partidistas, el tiempo entero en la iglesia. Una dificultad enorme ellos tenían para reconocer la autoridad apostólica de Pablo. Solamente tenéis que leer 2 Corintios para daros cuenta cómo Pablo, con tanta paciencia, con tanto amor, les tiene que defender su apostolado para salvaguardar la verdad del Evangelio, porque ellos estaban tan fascinados con los superapóstoles que vivían a la iglesia que despreciaban a Pablo. Lo despreciaban, pensaban que era poca cosa y Pablo, no por defender su nombre, pero por bien del Evangelio, en 2 Corintios tiene que defender la veracidad, autenticidad y el poder y eficacia de su Evangelio. ¿Qué no os dais cuenta? Tengo que escribiros con carta cuando vosotros sois las cartas escritas por el Espíritu a través de mí. Vosotros sois la evidencia de la veracidad de mi apostolado, pero ellos no se daban cuenta de eso. Todavía eran mundanos. Su manera de pensar todavía era infantil, era carnal. Y bueno, ni os digo de ir a un culto público en la iglesia de Corinto. El desorden que había en aquel lugar debía ser un poema. En primer lugar, el modo en el que practicaban los dones espirituales. Aquello era a veces un poco una jauría, todo el mundo hablando al mismo tiempo. Si entraba una persona iba a pensar que estaban locos. No había orden, no había reverencia. Aquello era la cena del Señor, cada uno pasaba adelante para intentar comer primero que el otro. Tanto que Pablo les dice, hermanos, comed en vuestras casas antes de ir a la iglesia para que la iglesia pues dejéis para los demás. Ese suele ser un problema en casi toda la iglesia, ¿no? Pero también había en la iglesia inmoralidad sexual. Había un hombre que había fornicado con su madrastra, con la esposa de su padre, y Pablo tiene que tratar los problemas de índole sexual en la iglesia. Por lo tanto, fijaos, la iglesia en Corinto era una iglesia que tenía todo tipo de problemas, era una iglesia bien conflictiva, bien problemática, pero lo más interesante es notar que a pesar de todos los problemas que tenía la iglesia en Corinto, y esto es lo que quiero destacar porque nos va a ayudar a nosotros, no porque esta sea una iglesia como la de Corinto, gloria al Señor por eso, pero mira qué interesante, la iglesia en Corinto, a pesar de todos los problemas que tenía un altísimo concepto de sí mismo. Y eso es lo interesante. Si tú hablases con la iglesia, ellos pensarían que eran una iglesia madura, que era una iglesia que en efecto ponía de manifiesto una fe vigorosa, una fe madura. Vamos, que estaban francamente bien, esa es la idea. Ellos se veían a sí mismos como gente que había crecido lo suficiente. Y yo me preguntaba, ¿cómo es posible esta gran contradicción entre, por un lado, la infantilidad y la inmadurez de la iglesia, y por otro lado, esa perspectiva que ellos tenían de que en realidad eran maduros, de que en realidad eran mucho mayores de lo que de verdad eran? Mira, yo considero que lo que le ocurría a la iglesia en Corinto es que ellos utilizaban la medida incorrecta para evaluar la madurez cristiana. Ellos usaban una medida incorrecta para evaluar la madurez cristiana. Y si usamos una medida incorrecta, llegamos a conclusiones incorrectas. Mira, los pediatras suelen usar diferentes parámetros para medir a los niños dependiendo de la edad que tienen, ¿no es verdad? Cada niño, dependiendo de su edad, tiene que tener una determinada altura para decir que está en el percentil correcto. Ahora imaginaos que yo voy al pediatra, y el pediatra entonces me va a medir y toma la medida, el percentil de niños de 6 a 8 años, para medir mi altura, y me mide con ese percentil. Y después de medirme me dice
estás bien. Eres alto, ¿no? Fui hasta los 8 porque un poquito más para adelante ya me va mal. Pero claro, si me mide con esos parámetros, yo soy alto. Pero si de verdad coge el parámetro adecuado para medirme, entonces se va a dar cuenta de que todo se ha dicho, no soy alto. Más bien soy pequeño, bastante pequeño, pero hasta ahí. Hermanos, para evaluar la madurez cristiana tenemos que usar la medida correcta. Y tal vez la gran dificultad de absolutamente todos los que estamos aquí es que tendemos, en ese sentido, a tomar balanzas que nos convienen. Quiero decir, aparte de la Escritura y del auxilio del Espíritu Santo por la palabra, todos nosotros tendemos a ser como aquellos que cogen un espejo que les ayuda a tener la silueta adecuada, ¿no es verdad? Como cuando vas a un espejo, aquel espejo que siempre te muestra cómo quieres estar. O la balanza que utilizas que siempre va a dar un peso más o menos adecuado. Y claro, porque nuestro buen Padre quiere que crezcamos de verdad. No quiere balanzas incorrectas porque lo que Él quiere es hacer algo bello en nosotros. Porque lo que Él quiere es de verdad hacer en nosotros algo glorioso. Él quiere que nosotros podamos brillar con la gloria de Cristo. Lo que Él hace es ponernos la plomada. Lo que Él hace es medirnos con la medida correcta. Él nos pone la balanza para que podamos llegar a una conclusión certera. Y sabéis, yo creo que eso es lo que Pablo está haciendo en 1 Corintios capítulo 13. Yo creo que aquí Pablo nos está otorgando la medida adecuada para evaluar la madurez cristiana. 1 Corintios 13 va a responder a la siguiente pregunta: ¿en qué consiste un cristiano maduro? ¿Qué es lo que veremos en su vida? ¿Cómo lucirá la persona que ha llegado a la madurez de la fe? Eso es lo que de manera muy sencilla Pablo va a responder aquí. Y este capítulo 13 está incrustado entre dos capítulos bien importantes, del 12 al 14, donde el apóstol Pablo está hablando del buen uso de los dones espirituales. Lo podéis leer luego en el hogar. Bien interesante. 12 al 14, el buen uso de los dones espirituales, que era algo muy valorado entre los corintios en la época, pero en medio a los dones espirituales, capítulo 12, versículos 29 al 31, Pablo les va a mostrar un camino más excelente. Pablo dice, en versículo 31, dice: procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro, dice, un camino más excelente. Bueno, ese es el camino, hermano. Esa es la medida. Que esta iglesia pueda ir por ahí. Este es el camino en el que no erras. Este es el camino que, por torpe que sea, no te apartarás de él. Este es el camino de Cristo. Aquí, en este camino, Cristo contigo hasta el final. Este es el camino que hoy el Espíritu del Señor, por medio de la palabra, quiere proponerte. Vale, ¿cuál es entonces esa medida? Nada, el amor es el camino más excelente. El amor es la medida de la madurez cristiana. Ok, ese es el gran tema de este texto y el gran tema del sermón de hoy. El amor es la medida de la madurez cristiana. El amor es el camino más excelente. No sé si os habéis dado cuenta, pero creo que el Señor en su providencia ha estado ordenando todo el retiro para llegar a este punto. Va a ser este un sermón sencillo, pero bien importante. Pero el Señor ha estado ordenando para llegar a este punto. Lo he visto en las oraciones de los santos, lo he visto en el corazón de los santos. Señor, llévanos a este punto. Pues nada, para hablarnos de la excelencia del amor, su superioridad como medida de la vida cristiana, el apóstol lo compara con aquello que es de más excelente que podríamos recibir de parte de Dios. Pablo quiere mostrarnos la infinita superioridad del amor por encima de todo lo más excelente que Dios mismo pueda otorgarnos en la tierra. Por eso Pablo va a comparar el amor con la ciencia, el conocimiento, la fe que mueve montañas, la profecía, etcétera, etcétera. Y nos dirá que aunque podamos poseer todas esas cosas que provienen de Dios, sin amor, y ahora es categórico, es muy radical,
y lo hace adrede, inspirado por el Espíritu. Sin amor, nada soy, de nada me sirve, nada tengo. Nada soy, de nada me sirve, nada tengo. Esta es la manera que tiene Pablo, inspirado por el Espíritu, de mostrarnos la excelencia superlativa del amor. Él va a cogerlo y lo va a contrastar con lo más extraordinario, bello y maravilloso que Dios te puede dar en esta tierra. Y te va a decir, todo eso, no cosas mundanas, hermanos, cosas espirituales. Pero todo eso, sin esta que es la virtud cristiana. De nada me sirve, nada soy, nada tengo. Amén. Eso es lo que Él va a hacer. Y lo va a hacer en el transcurso de todo este capítulo. El apóstol Pablo va a contrastar el amor, y yo voy a dividir todo lo que dice en tres partes para que nos ayude. En primer lugar, va a contrastar el amor con los dones espirituales. En segundo lugar, va a contrastar el amor con el conocimiento. Y en tercer lugar, va a contrastar el amor con el servicio cristiano, con las obras de misericordia. Él va a contrastar el amor con esas tres realidades. En primer lugar, dones espirituales. En segundo lugar, conocimiento. En tercer lugar, obras de misericordia o servicio cristiano, para mostrar la excelencia y la superioridad infinita que el amor tiene como medida de la madurez cristiana. En primer lugar, el apóstol Pablo habla de los dones espirituales. Versículo 1, él empieza hablando de hablar en lenguas. Hablar en lenguas. Hermanos, él habla, si yo hablase en lenguas humanas y angélicas. Abro paréntesis. Hermanos, varios me han preguntado el asunto de mi acento. Bueno, voy ahora a descubrir el misterio. ¿De dónde viene su acento? ¿Qué le pasa a este hombre? ¿De dónde es? Bueno, ya está. Lo voy a explicar. Hermano, yo nací en Brasil, pero a los 2 años me fui de Brasil a Uruguay, ¿ok? Por lo tanto, en Uruguay viví 14 años. Pero después de Uruguay me vine a España, al sur de España, a Granada, donde estoy. Evidentemente, cuando estaba en Uruguay, decía yo, che, vení, abrí, cerrá, y todas esas cosas. Si vuelvo a Uruguay en una semana, estoy hablando así, fijo. Pero al venir a España, me casé con una norteamericana. Y en mi casa, hermano, mi esposa habla inglés con las niñas el tiempo entero. Yo les hablo en portugués. Y entre mi esposa y yo hablamos en español. Así que en mi casa tenemos los 3 idiomas. Mi casa es el Pentecostés constante. Es el bautismo del Espíritu Santo operando todos los días. Hablamos 3 idiomas el tiempo entero. Entonces, si me preguntáis de dónde es mi acento, no tengo ni idea. O sea, una mezcla de todas partes, del español de aquí, de allá, de escuchar el inglés, del portugués, y de ahí viene ese acento raro que escucháis, ¿no es verdad? Pero evidentemente el apóstol Pablo está hablando del don de lenguas que viene por la acción soberana del Espíritu Santo de Dios. Él habla de hablar en lenguas humanas, como lo vemos en el día de Pentecostés, pero también angélicas. No sabemos si ahí el apóstol Pablo está utilizando una hipérbole, hablando de algo que es exagerado, o si es una experiencia real de hablar lenguas de naturaleza angelical. No voy a entrar ahí, es demasiado alto para mí, pero desde luego está hablando del don de lenguas, que era algo muy valorado en la iglesia de aquel tiempo y que es algo bello que el Señor ha otorgado a su pueblo. Pero el apóstol Pablo es contundente, categórico y radical. Él dice, si yo hablase en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como ¿qué, hermanos? Como metal que resuena y címbalo que retiñe. Poing. Poing. ¿Qué sobra de eso? Nada. Por mucho que hablen lenguas, mira, ¿qué sobra de eso? Nada. El apóstol Pablo habla de hablar en lenguas sin amor como algo completamente superfluo y pasajero. Después el apóstol Pablo va a hablar de otro don de orden espiritual que es la fe que mueve montañas. Cuando el apóstol Pablo habla aquí en el texto de fe que mueve montañas, él dice en la segunda parte del versículo 2, si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes. Hermanos, aquí no está hablando de la fe salvadora. Está hablando de la fe como don. Es la idea de creerle a Dios para cosas grandes. Es esa fe de la gente que le cree a Dios para ver milagros, para ver obras portentosas de su mano.
De eso está hablando aquí Pablo, de ese don extraordinario. Y claro, cuando habla de fe que mueve montañas, de nuevo, está llevando el don a su extremo, como lenguas angélicas. Fe que mueve montañas, o sea, fe que es capaz de ver lo imposible. Fe que es capaz de creerle a Dios en cosas que son inverosímiles, que son inalcanzables, que ningún humano puede hacer. Mover una montaña. Eso solo el dedo de Dios lo puede hacer. Eso es algo potente. Esa es una fe vigorosa. Es tan bello ver a hermanos que tienen ese don, especialmente cuando oran, ¿no es verdad? Y tú te das cuenta de que todos oramos y le pedimos cosas al Señor, pero hay gente a la que Dios da la gracia de creerle para ver cosas grandes y Dios las hace. Muchas veces Dios responde y lo hace. Pero de nuevo el apóstol Pablo es categórico. Mira, si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Quiero que veáis el énfasis categórico del nada, no un poco, para algo, en alguna medida. No. No, el apóstol hila fino, inspirado por el Espíritu Santo, él dice, sin amor, nada soy. Nada soy. Hermanos, que el don espiritual no es la medida de la madurez cristiana, lo vemos en que Dios puede dispensar sus dones a unas gentes que no han nacido de nuevo. Este es un gran misterio de la providencia divina, de la obra del Espíritu Santo, del testimonio bíblico, pero algo interesante ver en la Biblia es cómo muchas veces Dios dispensa sus dones a personas que no le conocen. Una de las profecías más bellas del Antiguo Pacto sale de la boca de un falso profeta, de un amante del dinero, Balaam. Balaam nos habla de la llegada de aquella estrella que vendría a través de Israel, y era un falso profeta. Y profetizó correctamente. ¿Qué decir, hermanos, de Judas? ¿No es verdad? No hay registro bíblico que apunte a que Judas no fue utilizado por Dios para hacer milagros con el restante de los discípulos. No hay ninguno. Cuando Jesús dijo, uno de vosotros me va a traicionar, tú no ves al resto de discípulos diciendo, yo sé quién. Sí, ¿te has dado cuenta? Cuando oraba ese, nadie se sanaba. Él era incapaz de echar fuera demonios, seguro que Judas. Nadie lo hacía. ¿Por qué? Porque seguramente Judas fuese utilizado por Dios como el restante. Mateo capítulo 7, versículos 21 al 23. El Señor dice que en el último día muchos le dirán que, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. ¿No profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Por lo tanto, hermano, es posible ser utilizado por Dios a partir de dones extraordinarios e inclusive ni siquiera haber nacido de nuevo. ¿Por qué es así? Bueno, porque el don en cierta medida es una herramienta, ¿vale? Es una herramienta, es un atuendo, es algo que se te otorga para el servicio cristiano. Pero el amor es un cambio de carácter. ¿Os dais cuenta de la diferencia? El don es algo que se te otorga y es algo maravilloso. En términos generales se le otorga al pueblo de Dios como algo bello que debe ser deseado y buscado, lo dice Pablo. Pero la superioridad del amor viene de que en el amor lo que cambia es el corazón. Lo que cambia es el carácter. Lo que cambia es la persona. Por lo tanto, bien, el don, fantástico. Podemos buscarlo, podemos clamar por él, podemos desearlo. Pero recordemos constantemente que por encima, muy por encima del don, está el amor. ¿Sabes? A ver, ¿quién no quiere tener dones bellos, desarrollarlos y ser utilizado por el Señor? Creo que es un creyente hipócrita el que diga que no. O no hipócrita, o simplemente que está mal. O sea, está bien y debe desearlo. Debe desear tener dones, desarrollarlos y usarlos para el avance del reino. Pero es importante, hermano, que el punto esté en el amor. Que le digamos, Señor, el don bien, pero el amor mejor. Pero el amor mejor, Señor. En primer lugar, por lo tanto, eso es lo que hace
lo que hace Pablo, contrasta el amor con los dones espirituales. En segundo lugar, y no menos importante, el apóstol Pablo va a contrastar el amor con el conocimiento. El amor con el conocimiento. Versículo 2, el apóstol Pablo nos habla de la profecía, que es el conocimiento de la revelación bíblica, ¿ok? El conocimiento de la palabra de Dios. También aunado con la capacidad de darla a conocer, de proclamarla, esa es la idea de profecía. Pero bueno, tengámosla como conocimiento. Habla de toda ciencia. La persona que no solamente tiene un conocimiento bíblico teológico correcto, pero tiene la capacidad de aplicarlo a las circunstancias de la vida, ve la realidad desde las gafas bíblicas. Y luego nos habla además de entender todos los misterios. ¿Se imaginan? Que nada se escape de tu capacidad de interpretar la realidad. No hay nada escondido. Todos los misterios están delante de ti. Y toma nota, aquí Pablo no está hablando de un conocimiento erróneo, de un falso profeta, de un falso maestro. No. Está hablando del erudito bíblico, del pastor que conoce la Biblia, del pastor que la sabe aplicar con precisión, con poder. De él está hablando. Del hombre que de verdad tiene un conocimiento bíblico correcto, adecuado, potente. Profundidad en el texto, maestro bíblico y ortodoxo. Y tampoco él se libra del escrutinio de Dios. Dice, si tuviese toda profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia. Salta un poquito, final del versículo 2 dice, y no tengo amor. ¿Qué dice, hermanos? Nada soy. Es fuerte. Tenemos que tomar nota de esto. Yo sé que el Señor en los últimos años en esta congregación ha estado trayendo un avivamiento en términos del conocimiento bíblico teológico, ¿no es verdad? El conocimiento de la palabra. ¿Alabamos al Señor por eso, sí o no? Gloria a su santo nombre por eso. Gloria al Señor por su palabra. Gloria al Señor por el conocimiento de la Escritura. Hermanos, el conocimiento bíblico es anterior al amor. Porque mediante el conocimiento de la palabra creemos y el amor es fruto de la fe. Por lo tanto, es imposible decir Pablo está negando la importancia de la verdad. Eso es absurdo. No, Pablo considera que la verdad es fundamental en la vida cristiana. Tenemos que llenar nuestras mentes de la palabra de Dios. Hermanos, ¿cuántos en este lugar quieren leer por año una vez la Biblia enterita? Amén. ¿Cuántos quieren seguir memorizando textos bíblicos? Amén. ¿Cuántos quieren en este lugar conocerse el catecismo? Bueno, ahí ya va a ser más complicado. Tal vez algo dice, tampoco tanto, pastor. No. Bueno, pero deberíamos tener también una buena doctrina. Ahora voy a tocar pesado, ¿vale? Pero permitidmelo, ya me voy. Bueno, si hemos llegado a ese lugar, y solo a ese lugar, hemos llegado al lugar de los demonios. Ahí están. Hemos llegado a la fe de los demonios. Los demonios saben que Dios es uno. Conocen la doctrina de la Santísima Trinidad mejor que tú y yo. Saben que Él es unidad, 3 en 1. Ellos la doctrina la tienen clarísima. Pero ¿sabes lo que no tienen los demonios? Amor. En Santiago capítulo 2, cuando Santiago contrasta la fe de Abraham con la fe de los demonios, él dice eso. Los demonios son ortodoxos, conocen la doctrina. En efecto, cuando Cristo llegaba a una sinagoga, los primeros en reconocerle, ¿quiénes eran? ¿Quiénes eran los primeros en proclamar, tú eres el Hijo de Dios? Eran los demonios. Llegaban inclusive a interceder. Por favor, no nos lances al abismo, lánzanos al hato de cerdo. Y el Señor les permitía. Pero ¿qué es lo que contrasta al demonio del cristiano? Que en la vida del cristiano, la verdad es verdad amante. Es verdad que contempla gloria. Es verdad que ha sido cautivada por la belleza de Jesucristo. Y por lo tanto, es una verdad que cambia. Es una verdad que deriva en obediencia, movida por el amor. De ahí que la fe salvadora siempre, invariablemente, traiga obras. Pero el apóstol Pablo nos dice, huid como de la peste, del amor
del conocimiento que no promueva amor. ¿Sabes por qué? Porque de manera invariable, todo conocimiento que no promueve amor producirá orgullo. Y esto es ley de vida, ¿eh? Si el conocimiento no produce amor, produce orgullo. El apóstol Pablo dice, el conocimiento envanece, el amor edifica. A ver, hermanos, yo soy un amante del conocimiento, amo mi Biblia, la leo todos los días, no estoy, que aquí nadie me malinterprete, yo creo que debemos conocer nuestras Biblias, pero hoy mismo estaba hablando con hermanos en el desayuno, ¿no es verdad?, con Karen, estaba hablando con ella y ella me hablaba sobre un libro que estaba leyendo acerca del discipulado, que decía, no se trata tanto de cuánta verdad has adquirido, sino de si estás aplicando la verdad que has adquirido. O sea, esa es la clave, o sea, no se trata de tener un amplio conocimiento, pero de estar andando en el conocimiento que uno va adquiriendo. Entre otras cosas, porque ¿para qué quiero un conocimiento tan amplio si no estoy andando en aquello que el Señor ya me ha llamado a hacer? Déjame abrir aquí un paréntesis, tal vez hay gente en este lugar que está pensando, yo querría experimentar más. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, obedece en aquello que el Señor ya te ha mostrado. Ve caminando en esa dirección y el Señor te dará más. Pero hermanos, tengamos cuidado del conocimiento de orden demoníaco, el conocimiento que no ama. Pidámosle al Señor que el conocimiento que Él nos otorgue por la operación interna del Espíritu Santo y los diversos sufrimientos que la providencia ordena a nuestras vidas, ese conocimiento se traduzca en amor y obediencia. Por eso, siempre que lees la Biblia y siempre que te expones a la palabra, ora y dile, abre mis ojos, Señor, para que yo pueda contemplar no solo la veracidad de tu ley, sino las maravillas de tu ley. Abre mis ojos y miraré, no la veracidad, no la interconexión de las ideas, no, las maravillas de tu ley. Salmo capítulo 27, versículo 4, uno de mis versículos favoritos de toda la Biblia, dice, una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para hacer dos cosas. ¿Cuáles? Para contemplar la hermosura de Jehová e inquirir en su templo. Las dos cosas. ¿Por qué? Porque sin eso, profecía, ciencia, entendimiento de todo misterio que ocurre sin amor, nada soy. De nada me sirve, nada soy, de nada vale. En tercer lugar, el apóstol Pablo nos habla de las obras de misericordia. Versículo 3. Fijaos de nuevo, Pablo va a llevar la realidad al extremo para dejarnos ver la superioridad del amor. Él dice, si repartiese mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado. Hermanos, increíble, repartir mis bienes para dar de comer a los pobres. Y aquí entiéndase todos mis bienes, ¿ok? Lo que Jesús le pidió al joven rico, todo, absolutamente todo. Vender mi casa, vender mi coche, vender mi ropa. Darlo todo a los pobres y no solamente eso. Inconforme con una entrega dadivosa tan profunda, estoy dispuesto a ser un mártir y entregar mi cuerpo para ser quemado. ¿Os dais cuenta cómo Pablo está llevando la realidad al extremo? O sea, no puede haber un servicio más radical, una entrega mayor. O sea, el que entrega todo lo que tiene y además da su cuerpo para ser quemado, ¿qué más puede hacer? Es que ya lo ha dado todo. Su mismo cuerpo es ceniza, es sacrificio, ¿no? No hay un sacrificio mayor. Pues nada, de nuevo, el apóstol Pablo dice, mira, aunque yo repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Evidentemente, hermanos, de nuevo, la obediencia y la entrega sacrificial son muy importantes en la vida cristiana. Pablo no está negando eso, bajo ningún concepto.
En efecto, en 1 Juan capítulo 3, versículo 17, dice Juan, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Por lo tanto, evidentemente, el amor, cuando es real y genuino, va a producir esta categoría de servicio. Pero el apóstol Pablo nos está advirtiendo que puede haber este servicio sin amor. Y ahí es donde realmente está el problema. Eso es lo que Pablo nos quiere advertir. El peligro de que las obras de misericordia no nazcan de las fuentes del amor, sino de cualquier otra fuente de naturaleza humana, el deseo de proyección, el sentido de que la vida por lo menos tenga sentido, de que tenga la percepción de que estoy haciendo algo que vale la pena, etcétera y tal. Pablo está diciendo, mira, hacer todo eso sin amor no sirve de nada. Por lo tanto, ¿os dais cuenta el progreso del texto, hermanos? Lo que Pablo está haciendo aquí. Él nos está diciendo los dones, el conocimiento, las obras de misericordia. Nada de eso sin amor tiene sentido. Él nos está hablando de la grandeza inconmensurable e incomparable del amor como medida de la madurez cristiana, como evaluación de la verdadera obra de Cristo en la vida del hombre. La virtud cristiana por excelencia es el amor. El hombre sin Dios, el hombre no regenerado puede alcanzar muchas virtudes lejos de Dios, pero el amor, dice Juan, es de Dios, proviene de Dios. Y esto es tan así que cuando se ve amor es porque Dios está presente. Si nos amamos unos a otros, Dios está presente. Por lo tanto, el amor es la medida de la madurez cristiana. Versículos 8 al 10 nos dice que todo lo demás en nuestra experiencia cesará, pero el amor permanece para siempre. Versículo 13. De modo que el hombre maduro, aquel que ya no piensa como un niño, aquel que antes pensaba como un niño, juzgaba como niño, evaluaba las manifestaciones de los dones y de la experiencia y del conocimiento como siendo gran medida de madurez, ahora que ya no es niño, ahora que ya es un hombre adulto, sabe que no va de eso. Sabe que la madurez cristiana está medida por el amor. Amén. Yo quiero animarte a también considerarlo de ese modo. En efecto, Pablo dice que todo lo demás pasa, el amor permanece. Todo lo demás pasa, el amor permanece. En otras palabras, ¿os acordáis de 1 Corintios capítulo 3 cuando Pablo dice que nosotros podemos en la práctica del ministerio cristiano edificar con distintos materiales? No sé si habéis leído el texto, luego lo podéis leer en 1 Corintios capítulo 3. Pablo dice que el creyente a la hora de servir puede usar distintos materiales. Puede utilizar la madera, el heno, pero también puede utilizar materiales como las piedras preciosas o el oro. Y se nos dice que cuando la obra cristiana sea probada por el fuego, solamente aquello que ha sido edificado con piedras preciosas y buen material va a permanecer hasta el final. Y sabéis, desde luego yo considero, y ahora luego lo podéis evaluar y considerar vosotros también, yo considero que la edificación con material que permanece pasa por, en primer lugar, la verdad bíblica. Nada que no se establezca en la verdad, en la roca de lo que Dios dice en Cristo va a permanecer. Pero en segundo lugar, a partir de 1 Corintios 13, yo creo que solamente permanece aquello que nace del amor. Aquello que nace del amor es lo que va a permanecer cuando el fuego de la prueba venga a evaluar lo que hemos hecho delante de Dios. Cuando yo tenía 18 años, el Señor me llamó al ministerio. Lo hizo de manera bastante radical. En algún otro momento os puedo contar la historia. Pero me acuerdo que cuando el Señor me llamó al principio, lo que yo hacía era irme a la montaña a orar. Pasaba tiempo orando, diciéndole al Señor, quiero conocerte, quiero conocer tu palabra, quiero tener comunión contigo. Y una de las oraciones que yo hacía era la siguiente: Padre, y es una oración que me ha acompañado en el ministerio. Padre, yo no te pido dones extraordinarios. Padre, yo no te pido cosas grandilocuentes. Pero sí te pido, Padre, que lo que haga pueda permanecer. Yo no sabía lo que significaba orar así. Y os aseguro que orar así es un peligro. Os lo digo de verdad. Pero sabes, permanece aquello, iglesia, que se hace a partir del amor. A partir de este punto, cuando el apóstol Pablo ya, exhibe la grandeza del amor por encima
de toda otra virtud o dádiva en la vida cristiana, lo que Pablo va a hacer es darnos una descripción del amor. Él nos va a hablar de las cualidades del amor. No va a dar una definición del amor, pero sí nos va a dar algunas de las cualidades del amor. Bueno, ¿cómo luce el amor? ¿Cómo se ve el amor? Cada una de las cualidades que él nos da podrían dar para un sermón entero o más. Y no lo tengo. Y no os preocupéis, no os voy a aburrir, hermano. Ya esta es la última prédica, no tendréis que escucharme más. Tranquilo. Pero sí quiero elegir algunos que hemos estado ya hablando en este fin de semana para hincarlos con fuerza, para dejarlos ahí en vuestros corazones y que los podáis llevar de este lugar. En primer lugar, versículo 4, se nos dice que el amor es sufrido. El amor es sufrido. El término griego implica paciencia y longanimidad. Nos habla del modo en el que lidiamos con el pecado ajeno. El amor se manifiesta de manera muy especial de cara al pecado del otro, siendo en efecto sufrido. El amor tiene la capacidad de soportar, cubrir, pasar por alto, ejercer paciencia ante el pecado de nuestro hermano. Querida iglesia, yo quiero animarte a salir de este lugar con la firme determinación de pasar por alto, de perdonar y de llevar la carga del pecado ajeno. Versículo 7 dice, el amor todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Te irás a este lugar para estar en tu casa con un cónyuge que es pecador. ¿Para qué? Para aprender a amar. Para aprender a amar con el amor de Cristo. El amor es sufrido. Segundo lugar, versículo 4, se nos dice que el amor es benigno. El amor es bueno. El amor piensa lo mejor del otro. El amor es amable, misericordioso con su prójimo. El amor siempre quiere pensar aquello que es más elevado. El deseo de su corazón en su relación con el prójimo es el bien sincero del que tiene al lado. Y hace todo lo que está a su disposición para promover y procurar ese bien. El amor se vuelca hacia el otro de manera gentil. Hermano, este asunto de la gentileza, yo creo que aquí en Cataluña es mejor que allí en Granada. Hermano, no imagináis cómo es el granadino. Lo difícil que es tratar con el carácter del granadino. El granadino, tú entras a una cafetería y el camarero casi, te sirve como si le estuviese haciendo un favor. Pero la benignidad implica gentileza, la capacidad de ser gentil con el otro. Versículo 5 nos dice el apóstol Pablo, el amor no busca lo suyo. El amor no busca lo suyo. El amor sabe salir del centro del escenario para que el otro pueda ocupar el lugar. El amor no tiene envidias, no se jacta, no se irrita, no guarda rencor. Quiere que el otro pueda crecer y florecer y se entrega para esa realidad. Versículo 6. El amor no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. El amor no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. El amor es santo. El amor confronta el pecado. Como vimos ayer, el amor hiere. Hermanos, hoy en día tenemos una definición laxa y humana del amor. Pensamos que el amor, por definición, es pasar por alto todo tipo de problemáticas y nunca confrontar la realidad de la maldad y del pecado, aún en la vida del hermano. Pero quiero decirte que lo que hace a una iglesia valiente y radical en la santidad es la profunda dimensión de su amor. Cuando una iglesia está llena y cautivada del amor de Cristo, va a ser una iglesia que va a tener la capacidad, el vigor y la valentía de confrontar el pecado en su seno, en medio de la comunidad de la fe. El liberalismo, que proclama tanto el amor, no tiene ni idea de lo que es el amor. Porque el amor es valiente. El amor no se goza de la injusticia, mas se goza ¿de qué? De la verdad, hermano. El amor muchas veces hiere, viene con firmeza. Yo a veces le digo a los hermanos allí en Granada, hermanos, no necesitáis un pastor que os diga lo que queréis oír. Necesitáis un pastor que os diga lo que debéis oír. Y yo quiero, tal vez el Señor para eso me ha traído a este lugar, para ayudar a la iglesia a decir, bueno, queremos ser una iglesia que reciba de ese modo la palabra y que crezca en ese amor que
que no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Hay una frase de San Agustín que es muy provocativa, pero es veraz y es muy potente. ¿Sabes lo que dice Agustín? Dice, ama y haz lo que quieras. Pregunta, ¿qué pensáis de esa frase? Venga. Dice Agustín, ama y haz lo que quieras. ¿Está correcta o no? Os estoy metiendo en un charco, ¿eh? La verdad es que os estoy metiendo en un charco. ¿Es correcta o no es correcta? Ama y haz lo que quieras. Puede ser correcta y puede ser incorrecta, ¿no es verdad? Se puede utilizar para justificar toda práctica de pecado, ¿no es verdad? Bueno, porque yo amo, puedo vivir como me da la gana porque las motivaciones son correctas y por lo tanto puedo acostarme con mi novia porque la amo y porque la amo todo es válido, es correcto hacerlo. Pero claro, si entendemos de verdad lo que es amar, y creo que por ahí iba David, entonces nos daremos cuenta de que la frase es correcta. Porque el que ama obedece la ley. Porque el amor es el principio de toda obediencia. El verdadero amor, cuando llena el corazón, lo empuja necesariamente a la obediencia a la ley, a lo que es bueno, a lo que es correcto, a lo que es santo. Por lo tanto, cuando se nos dice ama y haz lo que quieras, si de verdad estamos amando, podremos hacer lo que querramos. Porque lo que querremos será aquello que Dios quiere. Ahora se ha entendido, ¿no? Bueno, mejor que esto quede claro, a ver si me he metido en un charco complicado. Pero si de verdad estamos amando, el amor cristiano es definido por la ley de Dios. En efecto, el amor cristiano es la obediencia a la ley. Por lo tanto, aquí nos dice aquí el apóstol Pablo, mira, el que tiene esta categoría de carácter, que es el amor, sufrido, benigno, no busca lo suyo, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Este es el cristiano maduro. Y yo quiero deciros algo ahí, querida iglesia, amada iglesia, hoy no voy a tardar mucho, pero ahí es donde yo deseo, quiero que os llevéis esto a la casa, quiero que pongáis ahí el listón, ¿vale? Que lo pongáis ahí. Que vuestro carácter, independiente de todo lo demás que Dios os otorgue, la medida de conocimiento que tengáis, los dones y talentos que Dios abundantemente pueda derramar sobre esta iglesia, los ámbitos en los cuales podáis servir y entregar. Mira, por encima de todas esas cosas, pedidle al Señor, Señor, danos el ser una iglesia que ama. Cuando la gente entra a este lugar, sabes, el olor sea el olor del amor de Cristo. Eso es lo que le pido al Señor para mi vida, para mi matrimonio, para la vida de mis hijas, para la iglesia de pastoreo. Esa es mi oración. Todos los días. Le pido al Señor que esto sea así en nuestras vidas. Pero llegados a este punto y para ir terminando, quiero responder a esta pregunta. ¿Qué debe producir en nosotros un sermón así? ¿Qué debe producir en nosotros un sermón de este calibre o de esta categoría? Pues nada, en primer lugar, un sermón así nos debe empujar a reconocer nuestra absoluta necesidad de Jesucristo y de su santo evangelio. Hermanos, si fuésemos salvos por el amor, tú y yo estábamos en la bancarrota y camino al infierno. Si de verdad el cumplimiento de 1 Corintios 13 fuese requisito para alcanzar el favor divino, apaga y vámonos. Cualquier otro tipo de obediencia, mandamiento externo, sacrificio, subir de rodillas al monte, darnos con latigazo en la espalda, 10 Aves María, 5 Padre Nuestro, todo eso es más fácil. Pero lo que Pablo nos propone aquí no es que sea más difícil, es que es imposible, hermano. Tal es la realidad de nuestra corrupción que no hay nadie aquí que pueda llegar a este, que a mi parecer es el monte Sinai del Nuevo Testamento. Hermanos, ¿quién es? ¿Quién es este hombre? ¿Quién es este hombre que es sufrido, que es benigno, que no tiene envidia, que no es jactancioso,
que no se envanece, que no hace nada indebido, que no busca lo suyo, que no se irrita, que no guarda rencor, que no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad, que todo lo sufre, que todo lo cree, que todo lo espera, que todo lo soporta. ¿Quién es este hombre? ¿Cuál es su nombre? Jesucristo. Él es la vid verdadera. Él es el hombre amor. Él es el Hijo eterno de Dios que descendió, el amado del Padre, que vino a dar a conocer el amor del Padre. Él es aquel que cumple los requisitos de la ley de Dios. Él es aquel que ama. Y hermanos, es en función a su amor, en función a su obediencia, en función a su muerte en la cruz, pagando el precio de nuestros pecados, su resurrección al tercer día, su ascensión a la diestra del Padre es por medio de la fe en Él y la sola fe en Él que somos reconciliados con Dios. Y me encanta leer 1 Corintios 13 porque lleva a la conclusión de que si alguien no ve su necesidad del Evangelio a partir de lo que aquí Pablo dice, difícilmente lo verá algún día. Hermanos, bendito sea el nombre del Señor, porque no somos salvos por nuestro amor, somos salvos por la sola fe en Jesucristo. En segundo lugar, este capítulo nos ayuda a entender la necesidad que tenemos del nuevo corazón, de un nuevo corazón. Solamente si el Espíritu de Dios cambia de raíz la motivación más profunda de nuestros corazones, el restante de nuestras vidas puede ser agradable delante de Dios, y esto es un milagro a toda regla. Pero bendito sea el nombre del Señor. ¿Sabes? Cuando oramos a Cristo, cuando acudimos a Él en fe, la Biblia nos enseña que Dios nos otorga un nuevo corazón. Él cambia de raíz nuestro corazón para que pueda ser un corazón amante. Y todo verdadero creyente da testimonio de que aunque su amor no es perfecto, es sincero. Amén. No es perfecto, pero es sincero. Y no es sincero en función de su virtud o capacidad o algo que ha hecho, sino un milagro. A que de alguna manera extraordinaria que él no puede entender, algo cambió aquí dentro y le llevó a amar sinceramente a Dios y amar sinceramente a su iglesia. Y amar a su iglesia de tal manera que cuando vea a un hermano que nunca ha visto, si es hermano y tiene el mismo espíritu que le caracteriza, ya haya una unión profunda, ¿no es verdad? ¿A qué eso ocurre? Tú llegas a un lugar nuevo y te encuentras con tu hermano y sabes que es tu hermano. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos ha dado ese nuevo corazón. Pero mi mayor deseo a través de este sermón es que podáis utilizar el amor como brújula, el amor como medida. Que os vayáis de este lugar, como os he dicho antes, diciéndole al Señor, por encima de cualquier otra cosa que puedas hacer en mi vida, Padre Santo, enséñame a crecer en amor, enséñame a crecer en el carácter de Cristo. Yo quiero aprender a amar a mi esposo. Yo quiero aprender a amar a mi esposa. Yo quiero aprender a amar a mis hijos con el amor de Cristo. Yo quiero aprender a amar a mis hermanos en la fe con el amor de Cristo. Yo quiero aprender a amar a mi vecino con el amor de Cristo, especialmente a aquel que no me saluda. Claro, los gentiles saludan a los que les saludan, pero el cristiano saluda al que no les saluda. Por lo tanto, yo quiero amar a ese vecino con el amor de Cristo. Pero para poder hacerlo, hermanos, tenemos que estar bebiendo a cada día del amor del Padre. Del amor del Padre. Para terminar, 1 Juan capítulo 4, yo lo leo, versículo 7, si está en la pantalla está bien. Dice la palabra del Señor: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros primero. Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios.
si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado, ha hecho su obra completa en nosotros. Hermanos, para poder amarnos unos a otros, en primer lugar tenemos que estar bebiendo del amor del Padre. Y la Biblia nos enseña que el amor del Padre tiene un nombre y ese nombre es Jesucristo. Solamente cuando tú, a partir del reconocimiento sincero y sencillo de la realidad de tu pecado, reconoces que el Padre en esa realidad, muy a pesar de ella, muy por encima de ella, sin que hubiese habido ningún tipo de cambio en ella, sin alguna previsión de lo que tú harías o dejarías de hacer en la realidad de tu pecado, en la realidad de tu enemistad, Él, el Padre, te amó. Te amó con un amor eterno e inagotable, con un amor de gracia electiva, con un amor porque quiso amar. Y es de esa fuente, del amor eterno, inagotable e inmovible del Padre, que el creyente es llamado a beber todos los días. Antes de dar el primer paso por la mañana, antes de haber vencido el pecado, antes de la lucha, antes de la guerra, antes de nada, esa firme convicción del amor del Padre es lo que debe caracterizar el corazón de todo verdadero creyente si es que quiere aprender de verdad a amar. Nadie ama si antes no está henchido del amor divino. Nadie puede amar si no es con el amor que ha sido amado. Cristo vino a amar con el amor del Padre. Él estaba lleno del amor del Padre y Él ha venido al mundo para dar a conocer el amor eterno e inagotable de las fuentes del Padre. Sabes, hay creyentes que no dudan del amor de Cristo. Y no deberían dudar, pero dudan del amor del Padre. Tienen la idea de que Cristo es algo así como alguien que tiene que estar cambiando la opinión del Padre para que el Padre nos ame mediante lo que Él ha hecho. Pero la Biblia nos enseña que no es así, nos enseña que Cristo es la manifestación y la expresión del amor de gracia que hay en el Padre. Y nosotros somos llamados a beber a cada día de ese amor. Somos llamados a cada día a aceptar humildemente ese amor de gracia que se derrama en nuestras vidas en función a la obra perfecta y consumada de Cristo en la cruz del Calvario. Y solamente si estamos bebiendo de ahí, como fuente última, como fuente inagotable, como fuente que viene al creyente todos los días, solamente así vamos a poder amar de verdad a nuestro hermano. Así que, ¿qué os parece, iglesia? Si terminamos este tiempo maravilloso que el Señor nos ha dado bebiendo del amor del Padre, acercándonos a la fuente de agua viva, a la fuente del Espíritu Santo, que es el amor paternal de Dios derramado en Cristo en nuestros corazones. ¿Qué os parece si cerramos nuestros ojos y le pedimos al Señor, Señor, llénanos de tu amor para que podamos salir de este lugar maduros en la fe? Fíjate por dónde, si no es por ahí. Fíjate por dónde si la madurez no viene a través de este derramamiento del amor divino en el corazón del santo. Yo quiero animarte